Estoy atrapada. Por favor, libérame del cepo ranchero. La súplica urgente de una mujer apache. Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Dry Butte. Finales de otoño de 1882. El cielo pálido y deslavado prometía frío antes de caer la noche. El polvo corría por la única calle como humo bajo, pegándose a las botas y metiéndose en las rendijas de las ventanas. El poblado era pequeño, una hilera de fachadas falsas que se miraban de frente a cada lado del camino de tierra, con una cantina en un extremo, una tienda de intercambio en el otro, y la oficina del sheriff en medio, como si mantuviera todo en equilibrio. Justo delante de ese pórtico se levantaba el cepo de madera. Sus gruesas tablas ya oscuras por los años mostraban pernos oxidados de color óxido. Era el tipo de castigo que muchos pueblos habían abandonado hacía tiempo, pero en Dry Butte seguía listo para quienes no encajaban. Allí estaba encerrada ella. Su nombre, aunque nadie se lo había preguntado, era Naya. Joven quizá de 23 años de sangre apache. Su cabello negro y largo estaba enredado con el polvo de la calle. El sol había tostado su rostro, y en sus mejillas quedaban las huellas secas de lágrimas y sudor. El vestido de gamuza se le había roto en el cuello cuando la arrastraron desde la tienda, dejando al descubierto las clavículas y parte del pecho ante las miradas curiosas. Iba descalza con el polvo pegado a los tobillos. La acusaban de robar sin pruebas ni juicio alguno. Alguien juraba que faltaba un costal de frijoles, y otro aseguraba haberla visto por la mañana cerca de los barriles. Eso bastó para el sheriff, cansado de disputas entre colonos y nativos. Naya no se defendió cuando la encerraron. Hacía tiempo había aprendido que las palabras valían poco frente a hombres así. Sostenía la cabeza erguida, la espalda rígida, aunque cada hora que pasaba le dolían los hombros y las muñecas ardían por la aspereza de la madera. La tarde transcurrió entre calor, burlas y escupitajos. Hombres y mujeres se detenían a mirarla, algunos para insultar. Otros les decían a sus hijos, esto les pasa a los ladrones. No lloró ni suplicó, pero el miedo la acompañaba. Miedo a lo que pudieran hacerle en la oscuridad. Miedo a quedar allí cuando el frío de la noche cayera, y nadie se preocupara por si sobrevivía o no. Al otro lado de la calle, recostado en la sombra de la herrería, un hombre la observaba desde hacía horas. Se llamaba Elias Kane. Tenía 38 años, y era dueño de un rancho, un hombre forjado en el trabajo duro y las peleas de frontera. Alto de hombros anchos, arrastraba una leve cojera en la pierna izquierda, recuerdo de una bala. Su sombrero le cubría la mirada, y la chaqueta de cuero ya cuarteada dejaba ver una camisa oscura. El polvo en sus botas y las grietas del abrigo contaban que llevaba días cabalgando antes de llegar allí. Elías no había venido a Dry Butte a buscar problemas. Solo pensaba en dar agua a su caballo, pasar la noche y seguir rumbo al norte, lejos de su último destino. Pero se quedó plantado en ese lugar desde que la vieron encerrada. Al principio se dijo que no era asunto suyo. Había presenciado cosas peores, aldeas arrasadas, mujeres y niños, abandonados, hombres buenos convertidos en crueles. Había aprendido a callar y seguir su camino. Sin embargo, sus ojos no se apartaban de ella. Cada burla, cada carcajada le apretaba el pecho. Veía las marcas rojas en sus muñecas, el polvo endureciendo su rostro, la respiración corta y tensa mientras pasaban las horas. Le vinieron a la memoria otros rostros, aquellos que no pudo salvar. Intentó convencerse de que esto era distinto, que ella era una desconocida, y que el sheriff lo llamaba castigo legal. Pero cuando el sol bajó y la calle quedó vacía, dejándola en la sombra creciente del cepo, la idea de dar la espalda y marcharse le resultó insoportable. Cuando las lámparas del salón se encendieron, la gente ya se había dispersado. Solo el sheriff y su ayudante se quedaron un momento antes de entrar a cenar. La calle quedó en silencio y el aire se volvió más frío. Elías se apartó del poste y cruzó la calle. Sus botas crujieron en la tierra, un sonido que parecía retumbar en la quietud. Ella giró apenas la cabeza lo justo para verlo acercarse. Se detuvo a pocos pasos y se agachó para quedar a su altura.
De cerca ella lucía peor de lo que había imaginado. Astillas de madera se le pegaban en los brazos allí, donde la superficie áspera la había lastimado. Sus labios estaban partidos, los ojos oscuros y fijos. Pero el miedo era evidente. Por un largo momento ninguno dijo palabra. Luego ella susurró con voz áspera, de tanta sed: «Libérame, por favor». Aquellas palabras le golpearon algo hondo. Miró otra vez la calle, atento a cualquier ruido del salón o de la oficina del sheriff. Nada. Dudó un instante. Pensó en el peligro, en lo que haría el pueblo si lo descubrían ayudándola, en lo rápido que podrían colgar a un hombre que desafiara al sheriff. Recordó todas las veces que había bajado la cabeza, dejando que el mundo maltratara a gente como ella. Entonces sacó el cuchillo del cinturón. El candado era viejo, oxidado, pero cedió tras un esfuerzo. La tabla superior se levantó con un quejido. Los brazos de Naya quedaron libres y ella se desplomó hacia adelante, las piernas casi sin fuerza. Él la sostuvo por los hombros antes de que cayera. La joven temblaba, agotada, entumecida por tantas horas de exposición, dominada por el miedo. Por un momento se dejó sostener. «Despacio», dijo él en voz baja. Ella asintió con los ojos cerrados, respirando con dificultad por la nariz. Echó una mirada final hacia el pueblo, todo seguía tranquilo. «¿Puedes caminar?», preguntó. «Sí», respondió ella, aunque su voz apenas se oía. Él le apoyó la mano en la espalda mientras ella se enderezaba, guiándola hacia las sombras de los álamos donde tenía amarrado su caballo. Cada paso era lento pero firme. No volvieron a hablar mientras dejaban atrás el cepo. El camino que salía de Dry Boat no era más que 2 huellas en la tierra dura, plateadas por la luz de luna. El viento se volvió más cortante, capaz de morder la piel, y el crujido de las botas resonaba en la quietud. Elías mantuvo su mano firme en el brazo de la muchacha, ajustando el paso al de ella. Tropezó una vez, se sostuvo en él, y él no la soltó hasta llegar a los álamos. Su caballo los esperaba atado a una rama baja, con la cabeza gacha y las orejas alerta. Elías desató las riendas y se volvió hacia ella. «¿Puedes montar?», preguntó. Ella asintió, la voz apenas un hilo: «Sí». Él la ayudó a subir a la silla, cuidando cada movimiento. Ella se estremeció cuando el cuero rozó la piel irritada de sus muñecas, pero no dijo nada. Elías montó detrás, tomó las riendas y guió el caballo hacia el oeste. Cabalgaron en silencio, las luces del pueblo se fueron apagando hasta que la noche tragó por completo a Dry Boat. Solo el galope y el murmullo del viento helado los acompañaban. Elías miraba al frente, atento a la oscuridad. Su rancho quedaba a unas 6 millas, lo bastante lejos para que nadie del pueblo lo siguiera sin un buen motivo. No había planeado traer a nadie esa noche. Su cabaña era modesta, una sola habitación. Una estufa, una cama, una mesa suficiente para un hombre que prefería la soledad. Pero no podía dejarla allí, y cada milla recorrida confirmaba que era la única decisión que su conciencia aceptaría. Cuando alcanzaron la loma que marcaba el inicio de sus tierras, él bajó primero y luego la ayudó a descender. Ella se tambaleó más por agotamiento que por debilidad, y lo siguió en silencio hasta la silueta oscura de la cabaña. Adentro el aire olía a madera vieja y conservaba un fresco agradable. Elías encendió un fósforo y prendió la lámpara sobre la mesa, llenando el espacio con una luz amarilla y cálida. El cuarto tenía una sola cama contra la pared, una mesa rústica con 2 sillas, un fogón de piedra y unas repisas con frascos de frijoles y café. Se quitó el sombrero y lo colgó en el gancho junto a la puerta antes de mirarla de nuevo. «Siéntate», dijo él señalando el banquito junto a la estufa. Ella obedeció, bajando con cuidado. Mantenía la espalda recta, aunque los brazos debían dolerle. Sus ojos recorrieron la pieza observando las herramientas colgadas en la pared. El rifle apoyado cerca de la puerta, la manta doblada sobre la cama. Elías llenó una taza de hojalata del balde y se la acercó. Ella bebió con ansia el agua escurriéndole por la barbilla, y luego lo miró como temiendo haber tomado demasiado. «Bebe», dijo con voz tranquila. «Hay de sobra». Ella terminó la taza, la dejó con cuidado en la mesa y bajó la vista a sus manos.
Las muñecas enrojecidas e hinchadas mostraban las marcas del cepo. Sin pedir permiso, Elías se agachó junto a la estufa, tomó un trapo limpio del estante y lo humedeció en agua fresca. «Déjame ver», pidió. Ella vaciló un momento y luego le extendió las manos. Con calma, le limpió la suciedad de la piel cuidando de no lastimarla más. Sentía su mirada fija, su respiración, que se iba serenando a medida que el ardor cedía bajo el paño húmedo. Cuando terminó, se incorporó y señaló la cama. «Puedes dormir allí. Yo me quedaré en la silla». Ella frunció levemente el ceño como si no entendiera por qué le cedía el lugar. ¿Por qué? Elías dudó, luego se sentó en el borde de la mesa. «Porque pasaste medio día encerrada en ese castigo y necesitas el descanso más que yo». Por primera vez su gesto se suavizó. Asintió una sola vez. «Gracias». Él se volvió mientras ella aflojaba los cordones del vestido rasgado, dándole la poca privacidad que ofrecía la cabaña de una sola pieza. Naya se acostó cubriéndose con la manta. Por un buen rato el único sonido fue el chasquido del fuego. Elías se sentó en la silla junto al fogón, los codos apoyados en las rodillas, mirando el piso. Sentía el peso de la decisión ya tomada. Sabía que al amanecer el sheriff notaría su ausencia. Quizá alguien lo había visto cruzar la calle y pronto correría el rumor de que la liberó. Pero al mirar la cama y verla allí respirando hondo y parejo, sintió algo que no sentía hacía mucho, una calma verdadera. Permaneció despierto hasta que la lámpara casi se apagó, atento a cualquier ruido afuera, siguiendo las sombras que se alargaban en el suelo. Cuando el sueño por fin lo venció, fue liviano, con una mano todavía cerca del rifle junto a la puerta. Al alba, un leve movimiento lo despertó. Ella ya estaba levantada, sentada junto a la estufa con la manta sobre los hombros. La primera luz le acariciaba el rostro, haciéndola parecer más joven en la quietud de la mañana. «No tienes que quedarte», dijo en voz baja. «Puedo irme». Él negó con la cabeza. «Aún no. Andarán buscándote. Aquí estarás más segura». Ella lo observó un momento, como midiendo si podía confiar en esa respuesta. Luego asintió en silencio y se arrimó un poco más al fuego. Por primera vez desde que la vio en el cepo, ya no parecía una prisionera, sino alguien con ganas de seguir viviendo. El sol apenas asomaba tras los cerros cuando Elías salió a buscar agua. El aire frío le picaba en los pulmones y una escarcha fina cubría la hierba que se derretiría antes del mediodía. Llenó el balde en el pozo y al volver la vista hacia la puerta, por un instante temió hallarla vacía, que ella hubiera partido en la noche llevándose lo que pudiera. Pero al entrar seguía allí sentada junto a la estufa, la manta envolviéndola. Su cabello oscuro caía suelto y enredado por la espalda. Lo miró con cautela, aunque sin el pánico de antes. Él dejó el balde junto al fogón y se agachó para verter agua en la palangana. «Aquí tienes para asearte», dijo con voz serena. Ella dudó un momento, como asegurándose de que no era una trampa, y luego hizo un leve gesto de aceptación. Elías se apartó dándole espacio y se puso a avivar la lumbre. La fogata se había apagado casi por completo durante la noche, así que añadió leña lentamente, dándole privacidad. Cuando escuchó el chapoteo del agua, no miró enseguida. Se concentró en acomodar los troncos, oyendo los movimientos suaves detrás de él. El paño mojado, el agua escurriendo el roce sobre los brazos. Cuando al fin giró, la vio pasarse el paño por el rostro con una expresión difícil de descifrar. Las marcas de las muñecas se veían más limpias, menos rojas. Su vestido seguía roto, el tirante deshilachado por donde se enganchó al cepo. Elías tomó de un estante una camisa doblada de su propia ropa y se la ofreció. «Ponte esto, ese no te abrigará», dijo. Ella miró la prenda, luego a él. «¿Confías en mí?», preguntó suavemente. Si hubieras querido robar algo y huir, lo habrías hecho antes de que yo despertara», dijo él con sencillez. Por un momento ella sostuvo su mirada, como probando si hablaba en serio. Luego tomó la camisa de sus manos. Se volvió envolviéndose en la manta para cubrirse mientras se quitaba el vestido roto y se ponía la prenda. La camisa le quedaba suelta, las mangas pasaban más allá de sus manos y el dobladillo casi le llegaba a las rodillas. Al girar su cabello cayó sobre un hombro.
El cuello de la prenda se deslizó apenas mostrando la suave línea de su clavícula. No se inquietó ni intentó ocultarse. Permaneció de pie como esperando que él dijera algo. «Puedes quedártela», añadió él tras una breve pausa. «Ya arreglaré el vestido cuando haya tiempo». Sus ojos oscuros lo examinaron con cuidado. Por un instante él pensó que sonreiría, pero solo asintió y se sentó a la mesa. Elías fue a la estufa, colocó una sartén y quebró unos huevos para cocinarlos. Aún no le había preguntado su nombre, de dónde venía, ni qué hacía en Dry Butte. Y ahora, al verla en silencio, notó que ella tampoco le había preguntado nada. «¿Por qué estabas allí?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. Ella bajó la vista a las manos antes de contestar. «Porque tenía hambre», dijo sin rodeos. «Porque dijeron que tomé algo que no tomé». Elías asintió una sola vez. Era lo que imaginaba. «El sheriff no necesita muchas razones», murmuró. «Al pueblo le gusta el espectáculo». Su mandíbula se tensó, pero no respondió. Él sirvió los huevos en 2 platos de peltre y puso uno frente a ella. Ella dudó solo un instante antes de tomar el tenedor. Comió rápido, sin avidez, con la espalda erguida y cada gesto medido. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó él cuando terminaron. No respondió en voz baja. «Nadie me espera». Esa frase quedó flotando pesada en la pequeña habitación. Significaba que no tenía prisa por irse y que nadie la buscaría, fuera para bien o para mal. Elías llevó los platos a la palangana y los lavó mientras ella limpiaba la mesa. Podía sentir su mirada en la espalda. «Deberías descansar hoy», aconsejó. «Has pasado por demasiado». Ella no replicó. Cuando él salió a partir leña, ella se quedó junto a la estufa. Y cuando regresó la halló de nuevo cerca del fuego peinándose con el paño. La escena lo detuvo en la entrada. Se quedó allí contemplándola. Limpia con su camisa, su piel iluminada por el resplandor de las brasas. Era la primera vez que la veía sin polvo ni sudor. Y le sorprendió lo joven que parecía, la serenidad orgullosa que irradiaba aún sin poseer nada. Cruzó la habitación y se sentó frente a ella. La silla crujió bajo su peso. Ella lo miró sin apartar los ojos, esperando lo que él dijera. «¿Tienes nombre?», preguntó por fin. «Naya», respondió ella. Él asintió. Elías dijo simplemente, aunque quizá ella ya lo supiera. Fue todo lo que intercambiaron, pero bastó para sentir que algo quedaba asentado, pequeño tal vez, pero firme. La noche cayó pronto y el aire de afuera se volvió cada vez más frío. Elías alimentó bien el fuego antes de acomodarse otra vez en la silla junto a la puerta. Ella se tendió en la cama cubierta por la manta, pero esta vez su respiración sonaba más tranquila. Él permaneció despierto hasta asegurarse de que dormía. Solo entonces aflojó los hombros y dejó que la tensión se disolviera. Lo que trajera el día siguiente, por ahora, ella estaba a salvo. Con eso le bastaba. La mañana llegó con una luz clara y fuerte que entraba por la pequeña ventana de la cabaña. El aire adentro estaba más tibio que el de afuera. El fuego seguía vivo en las brasas de la noche. Naya ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama con la manta doblada a un lado. No se movió cuando Elías se incorporó de la silla junto a la puerta. Solo lo observaba con los ojos oscuros fijos. «¿Dormiste bien?», preguntó él con la voz áspera tras un descanso a medias. «Sí», respondió ella, y no había duda de que decía la verdad. Su rostro se veía distinto aquella mañana, más sereno, aunque la tensión en la boca no había desaparecido del todo. Él se puso de pie y estiró la espalda sintiendo el cansancio en los hombros. «Bien», dijo, y se acercó a la estufa para avivar el fuego. Ella se levantó en silencio, vertió el agua que quedaba en la palangana y volvió a lavarse la cara antes de sentarse a la mesa. Desayunaron sin hablar mucho, solo el sonido de los cubiertos en el peltre y el chisporroteo de las brasas. Al terminar, Elías se puso el sombrero y el abrigo y la miró. «Hay trabajo que hacer», comentó. «La cerca necesita arreglo antes del mediodía». Ella dudó un momento, luego se puso de pie. «Puedo ayudar». Elías la estudió midiendo si era compasión o terquedad lo que motivaba su oferta. «¿Alguna vez has reparado una cerca?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, pero puedo aprender». Algo en su voz lo convenció.
Él asintió y le alcanzó un par de botas de repuesto de debajo de la cama. Le quedaban grandes, pero eran mejor que ir descalza. Ella las amarró con cuidado y lo siguió a la mañana helada. La tierra se extendía amplia alrededor de la cabaña, la hierba de un dorado pálido, los álamos alineando el arroyo a lo lejos. Elías la llevó al potrero trasero donde un tablón se había caído. Le mostró cómo sostenerlo mientras él lo clavaba de nuevo. Al principio ella se movía con torpeza sin saber bien dónde poner las manos, pero pronto igualó su ritmo. Para la tercera sección respiraba agitada, pero no cedía. El sudor oscurecía la espalda de su camisa y los músculos de sus brazos se marcaban al clavar los clavos. Ella lo miró una vez y enseguida volvió la vista al poste, el gesto impenetrable. Cuando terminaron él, se apoyó en la cerca y contempló el campo. Ella se paró a su lado recuperando el aliento, las botas grandes cubiertas de tierra. «Lo hiciste bien», dijo por fin. Ella asintió apenas, pero él alcanzó a ver una chispa de orgullo en su rostro. Regresaron a la cabaña juntos, el silencio entre ellos distinto, ahora menos tenso. Dentro él le sirvió agua y ella se sentó a la mesa recogiendo las piernas bajo sí, como si empezara a sentir el lugar como seguro. Mientras él se quitaba la camisa empapada de sudor y buscaba otra limpia, notó su mirada. Cuando la miró, ella apartó los ojos, pero no antes de que él lo advirtiera. No era miedo esta vez, sino algo diferente, algo nuevo en ella. «Pronto notarán en el pueblo que ya no estás», dijo Elías abrochándose la camisa. «Puede que vengan hasta aquí». Ella siguió con la vista baja, apretando la taza entre las manos. «¿Y qué harás?» «Lo mismo que hice ayer», respondió él sin rodeos. Ella lo miró largo rato antes de bajar la vista, y esa fue la señal de confianza más clara que él había visto en ella. La tarde transcurrió en calma. Ella encontró un costurero en el estante y empezó a remendar su vestido roto, mientras él arreglaba una rienda. La cabaña se llenó solo del sonido de la aguja pasando por la tela y el crujido del cuero. En un momento ella levantó la cabeza y preguntó: «¿Por qué vives aquí y no en el pueblo?» Él dejó quieta la correa en sus manos. «Porque en ningún otro lado quedaba algo para mí», respondió al fin. «Preferí un sitio donde nadie supiera mi nombre». «Ahora yo lo sé», dijo ella en voz baja. Él la miró y asintió. «Supongo que sí». Cuando el sol empezó a caer, él salió a buscar más leña, y al volver encontró su vestido remendado, colgado cerca del fuego. Ella estaba sentada con las rodillas juntas aún con su camisa, y la luz de la lámpara le iluminaba el cabello. Por un instante él se quedó en el umbral contemplándola, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. Era algo que no se había permitido sentir por nadie en mucho tiempo. Ella lo notó entonces, sus ojos encontrándose con los de él en la pequeña cabaña. Ninguno habló. Elías por fin dejó la leña en el suelo y se sentó frente a ella. El silencio se mantuvo denso, pero sin incomodar, hasta que el fuego bajó y la habitación quedó en penumbra. «Puedes dormir», dijo al fin con voz baja. «Yo haré guardia». Ella asintió, pero no se recostó enseguida. Permaneció sentada un poco más, como si no quisiera que ese instante terminara. Cuando por fin se acostó cubriéndose con la manta, giró el rostro hacia él, los ojos abiertos en la luz tenue. Durante largo rato ninguno apartó la mirada. Por la mañana el aire se sentía distinto, más pesado de lo común, con un leve olor a lluvia, aunque el cielo seguía claro. Elías lo percibió apenas salió a buscar leña. Las nubes se amontonaban oscuras y bajas en el horizonte, y el viento venía de las lomas. Se acercaba una tormenta. Dentro de la cabaña, Nia estaba junto al fuego trenzando su cabello. Al verlo entrar, notó la forma en que miró por la ventana. «¿Mal clima?», preguntó. «Tormenta», respondió él con sencillez. «Puede ponerse fuerte». Colocó la leña junto al fogón y comenzó a revisar las contraventanas, asegurándolas bien. Ella se levantó para ayudar sin que él lo pidiera, presionando las tablas mientras él las fijaba. Era la primera vez que ella se movía por la cabaña como si también le perteneciera. Y él se sorprendió mirándola más de lo que pensaba. Por la tarde, el viento arreció silbando alrededor de la casa y sacudiendo la puerta. Elías salió a amarrar el caballo bajo el cobertizo y regresó con el abrigo empapado por las primeras gotas gruesas. Nia lo tomó
y lo colgó cerca del fuego sin decir nada. La tormenta cayó con fuerza en cuanto oscureció. La lluvia golpeaba el techo y el trueno retumbaba tan fuerte que hacía vibrar las tablas del piso. La luz de la lámpara temblaba con cada ráfaga. Elías se sentó a la mesa limpiando su rifle por costumbre. Mientras Nia se quedó cerca del fuego, las piernas recogidas, la camisa prestada cayendo suelta sobre su cuerpo. Saltó cuando un relámpago tronó justo encima, el ruido desgarrando el aire. Elías levantó la vista y la vio abrazarse los brazos con los ojos fijos en la puerta, como si temiera que se abriera de golpe. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero tragó saliva con dificultad. No me gustan las tormentas, susurró. Él dejó el rifle a un lado y se inclinó junto a ella frente al fuego. «Aquí estás segura», dijo con tono firme. «Nada va a entrar». Por un momento Nia permaneció inmóvil. Solo se oían la lluvia y el chisporroteo de las brasas. Otro trueno sacudió el aire. Y ella se estremeció apretando la tela de la camisa como si fuera un amuleto. Elías, con un movimiento lento, puso su mano sobre el hombro de ella. Ella no se apartó. Al contrario, giró el rostro hacia él con los ojos oscuros buscándole el alma. Nunca había estado tan cerca de ella, no así lo bastante para ver las gotas de agua aún prendidas en las puntas de su cabello, el leve rubor en las mejillas por el calor del fuego. «No tienes por qué tener miedo», dijo él en voz suave. Su mirada se mantuvo en la de él por largo rato. Entonces ella pronunció algo que lo sorprendió. «¿Por qué te importa?» La pregunta lo golpeó más de lo que pensaba. Podía haber mentido decir que solo era un acto de buena voluntad, pero la verdad le pesaba en el pecho. «Porque he visto a demasiados quedar atrás», dijo él. «No voy a dejarte allá afuera». Algo en el rostro de ella cambió. Entonces se aflojó la tensión de su mandíbula y la cautela de su mirada. Ella levantó la mano casi con timidez y le tocó la muñeca. El fuego crujía en el fogón, la tormenta rugía afuera, pero parecía que toda la cabaña se hubiera quedado inmóvil. Elías se inclinó lentamente lo bastante para que ella pudiera detenerlo si quería. No lo hizo. Su primer beso fue breve, casi cuidadoso, pero como ella no se apartó, él apoyó la frente en la de ella y se quedó un momento dejando que el silencio los envolviera. Cuando se separaron, su respiración era rápida, las manos aún en su brazo. Ella no apartó la vista. «Deberías dormir», dijo él suavemente, sin saber si era consejo para ella o para sí mismo. En lugar de ir directo a la cama, Nia permaneció un rato más junto al fuego, como si no quisiera que aquel momento terminara. Solo cuando los truenos se alejaron se levantó y fue hacia la cama, mirándolo una vez, antes de cubrirse con la manta. Elías volvió a la mesa con el corazón latiendo más de lo esperado. Nada de eso había estado en sus planes, pero mientras oía cómo la tormenta perdía fuerza, supo que no se arrepentía. Ella le había dado la confianza de acercarse. Esa confianza significaba algo que él no lograba expresar. Cuando por fin la tormenta se apagó y el fuego se hizo brasa, Elías se quedó allí contemplando el último destello de la lámpara en el rostro de ella dormida. Lo que viniera después ya sería distinto. La tormenta pasó con el amanecer, dejando la tierra lavada. Charcos llenaban los surcos frente a la cabaña y el aire olía a tierra mojada. Elías salió temprano cerrando la puerta tras de sí y se quedó un buen rato en el portal respirando el frío. Su caballo seguía amarrado bajo el cobertizo, moviendo las orejas mientras masticaba el heno que le había dejado la noche anterior. Adentro, Nia estaba despierta cuando él regresó, sentada al borde de la cama con la manta doblada a un lado. Lo miró y aunque no habló de inmediato, la expresión era distinta, menos a la defensiva, como si lo vivido durante la tormenta siguiera presente entre ellos. «¿Dormiste bien?», preguntó él, quitándose el abrigo. Ella asintió. Sí. Él reavivó el fuego, vertió agua en la palangana y se lavó la cara. Nia se levantó y se unió humedeciendo el paño para limpiar brazos y cuello antes de pasarlo por el rostro. Verla hacer algo tan cotidiano en su cabaña le apretó el pecho. Hacía años que no compartía ese espacio con nadie. Desayunaron juntos mientras solo el goteo de la lluvia en el alero llenaba el silencio. El cabello de Nia seguía húmedo donde lo había trenzado, y la camisa que llevaba se le deslizaba lo justo para mostrar la línea suave de la clavícula.
Tras comer se levantó y se dirigió a la puerta. «Puedo ir por agua», dijo en voz baja, esperando su señal antes de tomar el balde. Él la observó cruzar el patio con las botas hundiéndose un poco en la tierra blanda. Caminaba con cuidado, la espalda recta, los ojos atentos al bosque como quien ha vivido rodeado de peligro. Cuando regresó con el balde lleno, le temblaban los brazos por el peso, pero no pidió ayuda. «No tienes que hacerlo todo sola», dijo Elías recibiendo el balde y colocándolo junto a la estufa. «Lo sé», respondió ella con simpleza. El día transcurrió lento pero constante. Elías fue a revisar la cerca y esta vez Nia lo acompañó sin esperar invitación. Caminaron juntos a lo largo del potrero comprobando los postes y tensando el alambre flojo. Ella habló poco pero siguió su paso aun cuando el suelo seguía resbaladizo por la lluvia. Al terminar descansaron bajo los álamos escuchando el arroyo que corría más fuerte que de costumbre. Nia se agachó junto al agua sumergiendo los dedos y observando la corriente. «Estuviste en el ejército», dijo de pronto sin mirarlo. Él guardó silencio antes de contestar. «Sí. Peleaste contra mi gente». Él soltó el aire lentamente por la nariz. «Sí», admitió al final. «Peleé contra quienes me ordenaron». Ella se volvió a mirarlo con el gesto indescifrable. «¿Te arrepientes?». Elías asintió una vez. «Cada día», dijo con voz baja. «Por eso vivo aquí, lejos de todo», explicó él. Ella lo miró un instante más y asintió como si esa respuesta bastara por ahora. De vuelta en la cabaña lo sorprendió preparando la cena por su cuenta. Encontró los frijoles en la repisa, los midió y los puso en la olla con agua sobre la estufa. Elías se sentó en la mesa y lavó lo que ella había usado sin interrumpirla ni corregirla. Cuando ella le lanzó una mirada por encima del hombro, él solo asintió dándole a entender que lo hacía bien. Para cuando se sentaron a comer, el cielo afuera se había teñido de naranja con la última luz del día. Era la primera comida que compartían y que ella misma había preparado, y Elías notó un cambio, algo pequeño pero firme. Tras la cena se quedaron junto al fuego, cada uno ocupándose de su tarea. Elías limpió el rifle y Nia remendó la última rotura del vestido. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era como si la cabaña se hubiera hecho más amplia, dispuesta a acogerlos a ambos, sin que ninguno quedara fuera. Cuando llegó la noche, Elías avivó el fuego y se dispuso a sentarse en la silla junto a la puerta, pero la voz de Nia lo detuvo. «No tienes que velar toda la noche», dijo en voz baja. «Ya no tengo miedo». Él vaciló, luego asintió y se sentó en el borde de la cama desatando las botas. Ella se acomodó a su lado, dejando espacio para él, y se tumbó de espaldas cubriéndose con la manta. Elías se tendió del otro lado mirando el techo bajo. Hacía años que no compartía esta cama con nadie, y la cercanía de ella se percibía aún sin contacto. Su respiración era regular, mezclándose con el leve crujido de la cabaña. No se durmió de inmediato. Quedó despierto escuchando la noche afuera, pensando que el sheriff y su ayudante pronto notarían que ella no había huido a las montañas, sino que estaba allí con él. Sabía lo que pensarían, lo que dirían y quizá hasta lo que intentarían hacer. Pero cuando Nia se removió en el sueño y su mano rozó apenas su brazo, sintió que la tensión se disipaba. Ya había tomado su decisión. Si venían, la encontrarían allí y no permitiría que se la llevaran. El amanecer llegó tranquilo, pero Elías había esperado problemas desde que abrió los ojos. Lo había presentido toda la semana, una carga encima suyo, aun cuando los días seguían su curso. Nia empezó a moverse por la cabaña como si fuera suya. El vestido remendado colgado junto al fuego, las botas junto a la puerta. El cabello cada mañana peinado y brillante. Se veía casi normal ahora. Pero Elías sabía que el pueblo no los dejaría en paz para siempre. Estaba fuera apilando leña cuando oyó cascos por el sendero que venía del este. No era un solo caballo. Enderezó la espalda despacio, se limpió las manos en los pantalones y observó el camino donde se curvaba entre los álamos. Nia salió al porche, el rostro tenso al oírlos también. «¿Son ellos?», preguntó con voz baja. «Quédate adentro», dijo Elías tomando el rifle que apoyaba en la pared junto a la puerta. Ella vaciló, luego asintió y se escabulló de nuevo dentro.
Él vio su sombra moverse junto a la ventana lo justo para mirar sin ser vista del todo. Los jinetes aparecieron un minuto después. El sheriff con su chaleco oscuro y el sombrero echado, y su ayudante justo detrás, un hombre menudo de boca dura que había sonreído el día que encerraron a Nia en el cepo. Se detuvieron a unos metros de la cabaña, los caballos resoplando en el aire frío. «Buenos días, Kane», dijo el sheriff con tono casi casual. Elías apoyó el rifle sobre su antebrazo, pero no lo alzó. «Sheriff, en el pueblo dicen que no se ha visto a la chica desde aquella noche». Los ojos del sheriff se dirigieron hacia la puerta de la cabaña. No sabría nada de eso. «¿Verdad?» Elías no se movió, no miró hacia la casa. «Sé que no tomó lo que ustedes dicen», contestó con calma. «Y sé que la dejaron plantada allí medio día sin pruebas». El ayudante escupió en la tierra. «Es un apache, la prueba está en su piel». Elías apretó la mandíbula. «No va a volver». La mano del sheriff bajó al cuerno de la silla de montar. «Eso no te toca decidir, Cain. Está acusada de robo. Tiene que ser juzgada como cualquiera». «Juicio». Elías soltó un suspiro corto y sin humor. «He visto lo que ustedes llaman juicio en este pueblo. La colgarían antes de que termine el día. Por eso vivo aquí apartado de todo», dijo él. Ella lo miró un instante más y asintió como si esa explicación bastara por ahora. De regreso en la cabaña lo sorprendió al preparar la cena por su cuenta. Buscó los frijoles en la repisa, los midió y los colocó en la olla con agua sobre la estufa. El dueño del rancho, Elías, se sentó a la mesa y lavó lo que ella había usado sin interrumpir ni corregir. Cuando ella le lanzó una mirada por encima del hombro, él solo asintió para mostrar que lo hacía bien. Para cuando se sentaron a comer, el cielo afuera se había teñido de naranja con la última luz del día. Era la primera comida que compartían y que ella misma había hecho. Y Elías notó un movimiento dentro suyo, algo pequeño pero firme. Tras la cena se quedaron junto al fuego, cada uno ocupándose de su tarea. Elías limpió el rifle y Nia remendó la última rotura del vestido. El silencio entre ellos dejó de ser pesado. Daba la impresión de que la cabaña se había hecho más amplia y podía albergar a ambos sin empujar a ninguno. Al caer la noche, Elías avivó las brasas y se preparó para sentarse en la silla junto a la puerta, pero la voz de Nia lo detuvo. «No tienes por qué velar toda la noche», dijo en voz baja. «Ya no tengo miedo». Él dudó, luego asintió, y se sentó en el borde de la cama para desatarse las botas. Ella se acomodó a su lado, dejando sitio para él, y se tumbó de espaldas cubriéndose con la manta. Elías se extendió al otro lado mirando el techo bajo. Hacía años que no compartía esa cama con nadie, y la cercanía de ella se sentía aunque no la tocara. Su respiración era constante mezclándose con el leve crujir de la cabaña. No se durmió de inmediato. Se quedó despierto escuchando la noche pensando que el sheriff y su ayudante pronto notarían que ella no había huido a las sierras, sino que estaba allí con él. Sabía lo que pensarían, lo que dirían y quizá lo que intentarían hacer. Pero cuando Nia se movió en el sueño y su mano rozó apenas su brazo, sintió cómo se le iba la tensión. Ya había tomado la decisión. Si venían, la encontrarían allí y él no permitiría que se la llevaran. El amanecer llegó tranquilo, pero Elías esperaba problemas desde el momento en que abrió los ojos. Lo había presentido toda la semana, una carga sobre sus hombros, aunque los días siguieran su curso. Nia empezó a moverse por la cabaña como si fuera suya, el vestido remendado colgado cerca del fuego. Las botas junto a la puerta, el cabello la mayoría de las mañanas peinado y brillante. Parecía casi normal ya, pero Elías sabía que el pueblo no los dejaría en paz para siempre. Estaba afuera apilando leña cuando oyó cascos por el sendero que venía del este. No era un solo caballo. Enderezó la espalda despacio, se limpió las manos en el pantalón y observó el camino donde se curvaba entre los álamos. Nia salió al porche, el rostro tenso al oírlos también. «¿Son ellos?», preguntó en voz baja. «Quédate adentro», dijo Elías tomando el rifle apoyado en la pared junto a la puerta. Ella vaciló, luego asintió, y se escondió de nuevo dentro.
Él vio su sombra moverse junto a la ventana lo justo para mirar sin ser vista del todo. Los jinetes llegaron un minuto después. El sheriff con su chaleco oscuro y el sombrero echado, y su ayudante detrás, un hombre seco de palabra dura que había sonreído. El día que encerraron a Nia en el cepo. Se detuvieron a unos metros de la cabaña. Los caballos resoplaron en el aire frío. «Buenos días, Cain», dijo el sheriff, con tono casi casual. Elías apoyó el rifle en su antebrazo, pero no lo alzó. «Sheriff, en el pueblo corren rumores de que la chica no se ha visto desde aquella noche». Los ojos del sheriff se dirigieron hacia la puerta. No sabría nada al respecto. ¿Verdad? Elías no se movió ni miró la casa. «Sé que no tomó lo que dicen», contestó con calma. «Y sé que la dejaron ahí horas sin pruebas». El ayudante escupió en la tierra. «Es una apache. La prueba está en su piel». Elías apretó la mandíbula. «No va a volver». La mano del sheriff descansó en la montura. «Eso no te toca decidir, Cain. Está acusada de robo. Debe ser juzgada como cualquiera». «Juicio». Elías exhaló un suspiro frío. «He visto lo que ustedes llaman juicio en este pueblo. La colgarían antes de que acabe el día». «Está bien», dijo él. Aquella tarde la llevó detrás de la cabaña donde el terreno descendía hacia el arroyo y colocó una tabla plana como blanco de práctica. Le enseñó a sostener el rifle, a apoyar la culata en el hombro y a alinear la mira. Su primer disparo retrocedió con fuerza, casi haciéndola perder el equilibrio, pero ella recuperó la postura y volvió a intentarlo. Para el quinto disparo, ya estaba firme. El estampido del rifle resonaba en el aire frío, repitiéndose entre los álamos. Cada vez que tiraba miraba hacia él para confirmar si lo hacía bien. Él le daba una leve inclinación de cabeza y pocas palabras de corrección sin alzar la voz. Al regresar a la cabaña, ella limpió el hollín de sus manos y colocó el rifle con cuidado en su lugar. Por primera vez desde que había llegado, no parecía alguien esperando ser rescatada. Parecía una mujer dispuesta a defenderse. Esa noche, Elías dejó la lámpara encendida más tiempo de lo normal. Se sentó a la mesa reforzando el pestillo de la puerta con tiras de cuero, mientras Nia junto al fuego cosía la última rotura de su vestido. En un momento ella se levantó y fue a ponerse a su lado, observando cómo se movían sus manos. «¿Ya has hecho esto antes?», comentó en voz baja. Él asintió. «4 paredes, puertas de cabaña, cercos y... he construido de todo». «¿Y alguna vez te quedaste?», preguntó ella. Él detuvo los dedos sobre el cuero. «No admitió nunca por mucho tiempo». «Hasta ahora», dijo ella captando el sentido, y le tocó el brazo con un gesto esta vez deliberado. «Tal vez este sea el lugar donde dejes de huir». Él la miró y durante un largo momento ninguno se movió. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro. Su cabello ahora suelto. Sus ojos oscuros claros y firmes. Elías dejó el cuero a un lado y se puso de pie, acortando la distancia entre los dos. Ella no retrocedió. Cuando él alzó la mano para acariciarle la mejilla, ella se inclinó hacia su caricia respirando hondo y parejo. «¿Estás segura de esto?», preguntó él con voz baja. «Sí», respondió ella sin vacilar. El beso que siguió fue más profundo que el primero. No apresurado, sino seguro, con las manos de ella, descansando suavemente en su pecho. Cuando se separaron, ella permaneció cerca. Apoyó la frente en él un largo momento. «Mañana terminaremos la cerca», dijo él en voz baja, porque era más fácil que decir lo que de verdad pensaba, que ella podía quedarse, que ese lugar podía ser tanto suyo como de él. Ella sonrió apenas, la primera sonrisa franca que él le veía. «De acuerdo». Apagaron el fuego para la noche y se recostaron juntos. La manta los cubrió a los dos. Esta vez no quedó espacio entre ellos en la cama. Elías no se durmió de inmediato. Escuchó el silencio de la cabaña, la respiración de ella junto a su cuerpo. Y por primera vez en años, sintió algo cercano a la paz. Lo que viniera del pueblo, cualquier problema más allá de las colinas, lo enfrentarían juntos. Los días siguientes pasaron con un ritmo contenido.
Elías y Nia trabajaron codo a codo reparando el último tramo de la cerca y cortando leña para el frío que se acercaba. Nia practicó con el rifle cada tarde. Su puntería se volvió más firme con cada disparo. Por las noches compartían la cama, el fuego reducido a brasas, conversando en voz baja cada vez por más tiempo. El miedo que antes se reflejaba en sus ojos fue sustituido por una certeza tranquila, como si al fin hubiera aceptado que podía quedarse. Era media mañana cuando el sonido de jinetes volvió a escucharse. Esta vez Elías estaba preparado. El rifle estaba apoyado en el marco de la puerta, cargado y limpio, y el caballo amarrado cerca por si había que salir con prisa. Pero en el fondo Elías presentía que no haría falta. Esta vez no. Nia levantó la vista de la mesa donde había estado separando hierbas secas. Su rostro ya no mostraba el temor de antes, pero su mano quedó suspendida cerca del rifle. «Son ellos», dijo en voz baja. Elías asintió. «Quédate adentro», indicó, aunque ella se mantuvo lo bastante cerca de la ventana para mirar lo que ocurría. El sheriff apareció primero, esta vez con 2 hombres del pueblo, además del ayudante. Bajaron de sus caballos, las botas crujiendo en el suelo frío, los gestos duros. Elías salió al porche, con el rifle en las manos, firme y sereno. «La vez pasada ya dijiste lo tuyo», llamó su voz clara en el aire helado. «Y tú también», respondió el sheriff, su tono ahora más cortante. «Pero esto no termina aquí. La gente del pueblo la quiere de vuelta. Dicen que la retienes en contra de la ley. Se preguntan por qué un hombre como tú arriesga tanto por una muchacha como ella». Elías sintió el golpe de esas palabras, pero no lo mostró. «Porque lo que ustedes llaman justicia no lo es», dijo. «Ella no ha hecho nada que merezca la horca. Se queda aquí». El ayudante soltó una mueca burlona. «¿Piensas hacerla tu mujer, Cain?» «¿Eso?» Elías apretó la mandíbula antes de contestar. «Eso es asunto entre ella y yo. No es tema de nadie más». El sheriff miró hacia la puerta de la cabaña. «Si va a quedarse, necesitamos oír que lo diga ella. Si no, la llevamos». Elías giró un poco hacia la entrada. «Naya». Ella salió, descalza en el frío. Vestía el vestido que había remendado hasta que volvió a parecer nuevo. Su cabello trenzado con cuidado sobre la espalda y la barbilla erguida. Miró a los hombres y luego a Elías antes de hablar. «Me quedo aquí», dijo con la voz firme a pesar del viento. «Nadie en su pueblo me posee. Nadie tiene derecho a encerrarme otra vez». Por un momento el silencio pesó en el claro. El sheriff la observó a ella y después a Elías y soltó un suspiro. «Sabes que con esto ya no serán bienvenidos en el pueblo. Ninguno de los dos». Elías asintió. «Nos las arreglaremos». La boca del sheriff se endureció. Miró al ayudante y montó de nuevo. «Entonces quédense solos», dijo. Los 3 hombres giraron los caballos y se alejaron, dejando la cabaña y el claro en quietud otra vez. Elías permaneció en el porche hasta que el sonido de los cascos se perdió. Luego apoyó el rifle y miró a Naya. Ella seguía en el umbral, los dedos de los pies blancos por el frío, pero sin miedo en el rostro. Solo una especie de alivio feroz. «Ya se fueron», dijo él. «Se lo contarán a los demás», murmuró ella. «Que lo hagan», respondió. Ella avanzó acortando la distancia. «Renunciaste al pueblo por mí», dijo. «No tenía mucho que dejar allí», contestó en voz más suave. «Este lugar me basta». Su mano se posó en el pecho de él, justo sobre el corazón. «A mí también me basta», dijo ella. Dentro el fuego ardía abajo mientras Elías cerraba la puerta contra el viento. Naya sirvió café en 2 tazas y puso una frente a él en la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, ya no de una invitada, sino de quien pertenece al lugar. Cuando se sentó frente a él, Elías la miró largo rato. «Puedes quedarte», dijo sin rodeos. Las palabras sonaron definitivas, no como pregunta, sino como una elección pronunciada en voz alta. Los labios de Naya se curvaron en una leve sonrisa sin reservas. La clase de sonrisa que no mostraba desde el día en que él la encontró en el cepo. «Ya lo he decidido»,
dijo ella en voz baja. Él alargó la mano sobre la mesa y tomó la suya manteniéndola entre sus dedos. Y por primera vez, desde antes de la guerra, Elia sintió algo que no era solo instinto de sobrevivir, algo que se parecía a un verdadero comienzo. Aquella noche compartieron la cama no por miedo ni por obligación, sino porque ya era de los dos. Afuera el frío se adentraba y las estrellas brillaban sobre Dry Butte, pero dentro de la cabaña el fuego ardía constante, llenando de calor las paredes. Por primera vez en años, Elias no despertó ante cada ruido, y cuando llegó la mañana, Naya seguía allí a su lado. Su cabello suelto sobre la almohada, la respiración tranquila y uniforme. Él se levantó en silencio, avivó el fuego y sirvió café. Cuando ella despertó y se sentó a la mesa, él puso la taza frente a ella. Se sentó enfrente y repitió lo mismo solo para escucharlo en voz alta. «Te quedas». Esta vez ella sonrió sin dudar. «Sí», respondió. Y con esas palabras todo quedó resuelto.